mar ha sido durante mucho tiempo el testigo impasible de uno de los hechos históricos que más directamente han marcado la vida de nuestros conciudadanos, especialmente durante los últimos 100 años. Nos referimos a la emigración a América. Las penosas condiciones de vida de aquellos años, junto con el ansia por la aventura y el afán de descubrir nuevos horizontes, llevaron a miles de nuestros antepasados a embarcarse rumbo a un mundo nuevo, pero también a una nueva vida en busca de un futuro mejor. Este es nuestro modestísimo homenaje a aquellos que dejaron su tierra y sus familias y partieron en busca de las Américas. Américas, dejaron su tierra y cruzaron el mar, iluminados por una eterna alborada de descubrimientos. Estas piedras son el homenaje entrañable y permanente de los que quedamos, a cuantos emigraron y volvieron, y a los que nunca más retornaron. Cerca de Villavélez vive Fernando Carvajal, el americano, que comparte sus recuerdos vitales entre Cuba y Asturias. Buenas tardes. ¿Me podría decir en qué año nació usted? El año 1907, 13 de octubre. ¿Y en qué año emigró? El año 1925. Cuando emigró, ¿tuvo usted alguna idea de volver otra vez a España o que pensaba quedarse fijo allí? No, necesito de volver. ¿Cómo era la vida en España en aquellos tiempos? ¿Aquí en España? Bueno, una vida muy mal. No solamente España, era mundial casi porque había una guerra. Era mundial la situación humana en España, peor. ¿Y qué razones le llevaron a abandonar España? Bueno, por medio de buscarme la vida. ¿Y emigró solo o acompañado? ¿Diga? Si emigró solo o acompañado. No, no me acompañó nadie, fui solo. Ya tenía un hermano. ¿Y en qué hizo usted el viaje? En un barco de la compañía de la Real Inglesa, que se llamaba Loreta. ¿Y dónde embarcó? En La Coruña. Más o menos, ¿cuánto duró el viaje? Pues más de un mes. En aquel tiempo se duraba mucho llegar a Cuba. ¿Y se fue usted con nostalgia? Un buen tiempo también. ¿Se fue usted con nostalgia? ¿Cómo? Que si se fue usted con nostalgia de España. Fíjese usted. Era muy... ¿Tuvo un buen recibimiento al llegar a Cuba? ¿Tuve? Un buen recibimiento, si lo recibieron bien. Bueno, como todos más o menos. ¿Y cómo transcurrían los días en Cuba? ¿Que cómo pasaban los días en Cuba? Hoy, mirando por allí, de momento caminando, mirando por La Habana a ver qué había. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿En La Habana? Sí. Hoy todo el tiempo, todo el tiempo estuve en La Habana, nunca salí de La Habana. 50 años estuve en La Habana todo el tiempo. Primero en Rela, un año y pico, 2 meses, todo el tiempo en La Habana. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Cuánto? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿En qué trabajó? Pues en combustibles, abasteciendo el pueblo,
Allá le llaman una bodega. ¿Y dónde se afincó usted? ¿Dónde vivió? ¿Dónde viví? No, ahí se vivía en la propia bodega, no había otro lugar. ¿Cómo eran el carácter de los cubanos? ¿Eran amables? Muy bien, muy buenos. ¿Y las condiciones de trabajo? La construcción, muy mal. Había que levantarse a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Y en qué se divertían? ¿Qué pasaba el tiempo libre? No, yo no tenía tiempo libre ninguno, nunca tuve tiempo libre. Yo nunca supe lo que son las vacaciones. No, eso no se conocía. Cuando estuvo en Cuba, ¿mantenía el contacto con algunos emigrantes españoles? Que si usted tenía contacto con otros emigrantes españoles como usted. Con muchos. ¿Y con sus familiares de Asturias? ¿Familiares de Asturias? Sí. No, familiares no tenía, no. No tenía familiares yo en Cuba de Asturias. ¿Y se hizo fortuna en Cuba? Había una familia aquí que le dicen la familia del Cocho, que él lavaba la ropa y me lavaba la ropa ella. ¿Y cómo era la revolución castrista? ¿La? ¿Revolución? ¿Cómo fue? ¿La evolución de Cuba? La revolución, sí. ¿La revolución? La revolución de Cuba es un desastre, eso, ¿para qué contar? No se podía hablar, no. Allí en que hablaban los fusilaban, no se andaba con problemas. O preso o te fusilaban en plan todo así para meter el miedo, para que nadie se tocara a la hora de decir esto es mío, callar está porque no hablar. Esa fue la revolución de Cuba. ¿Y por qué volvió usted a Asturias? ¿Por qué volvió a Asturias aquí? ¿Yo? Sí. Hoy volví porque no, para buscarme, no había que comer en Cuba cuando vine, pasaba hambre. Y venía a ver cómo podía embarcar, pero tuve que ir al campo a trabajar un año para poder dejarme embarcar. Gratis, tampoco pagaban nada. Ni comida, me daban un panecito al mediodía con una salchicha, era lo que se comía. De comida, era lo que me daban, para nada. ¿Y le fue muy difícil rehacer su vida en Asturias? ¿Sí? Muy difícil rehacer su vida en Asturias. ¿Aquí? Sí. Bueno, como vino para casa, que era mi casa, esta que era la casa de mi hermana, pues para qué, ayudar a trabajar y buscarme la vida a trabajar para comer. Aquí se trabajaba para comer. Era lo que sí, no podía rehacer otra vida. ¿Siguió usted la visita del Papa a Cuba, que se hizo hace poco? Sí, la vi toda. Toda la vi. Pero sabía que no iba a resolver nada. Bueno, menos mal que resolvió ahora soltaron 250 presos políticos. Viene el punto de hoy. Vale, cuento. Estarían esos hombres en aquella cárcel de Cuba. No nos líos. Ahí en Cuba los presos duermen por suelo. Bueno, toda la vida. ¿Y cuando vio las imágenes, sintió usted nostalgia de Cuba? Sí, claro. Pero ya ahora estoy muy viejo y no tengo otro remedio. ¿Y cómo vio usted Cuba en su último viaje hace 4 años? Es que no oigo bien. Que ¿cómo vio usted a Cuba en su último viaje hace 4 años? Muy mal. Pero muy mal. Aquello no tiene arreglo. Cuba no tiene arreglo. Mientras esté sobre no hay arreglo. Porque la gente no trabaja. Si no le pagan nada y no hay comida, la gente no quiere trabajar. Es el problema. En ese sistema la gente no trabaja. No. Los hombres trabajadores de honor se fueron y entonces los que quedaron no, quedaron los que nunca quisieron trabajar. Eso es lo que quedó como los que no querían trabajar. Pero los hombres honrados y trabajadores
Lo que no se fueron lanchas, se fueron buenamente, como pudieron irse. Esa fue la salida de Cuba. No hay otra. Pues muchas gracias por concedernos la entrevista. Media vida en La Habana y su lucidez de memoria nos han hecho revivir la gesta de aquellos emigrantes asturianos con una historia partida por un océano, el mismo que une y separa a Asturias de América. Las grandezas y miserias de aquellos hombres y mujeres no quedarán en el olvido. Han escrito una de las páginas más bellas y emotivas de esta vieja tierra. Los centros asturianos repartidos por todos los rincones de América son aún hoy el recuerdo de quienes llevaron con orgullo el nombre de Asturias hasta el último rincón del mundo.